Tengo un amigo que trabaja para los Yankees de Nueva York. Él es parte del equipo de buscatalentos de su equipo, los Yankees. Y en una ocasión le escuché algo que me pareció bastante interesante. Él hablaba que cuando los Yankees de Nueva York firman a un prospecto, una de las cosas que consideran es que si tiene la capacidad emocional para poder jugar en el escenario de Nueva York. Nueva York, por tratarse de una ciudad evidentemente importante en términos económicos, pero también es una ciudad que implica mucha presión social por los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Nueva York, según escuché, provocan una presión tal que en el caso del deportista, a pesar de que pueda tener recursos, talento, etcétera, a veces puede que no soporte el escenario de jugar en Nueva York, jugar en esa plataforma. Y los Yankees, por supuesto, son un equipo insignia, es histórico, es básicamente el símbolo del deporte en Estados Unidos, más allá del béisbol incluso. Por lo tanto, me pareció bastante curioso esto. Qué importante es poder manejarse en un escenario particular, porque aunque yo tenga lo que se requiere supuestamente para sobresalir en algún área de mi vida, si yo no sé manejar un nuevo escenario, me puede ir mal. Y eso lo traigo a colación porque hoy, mientras preparaba el mensaje, estaba leyendo además un reporte acerca de lo que está sucediendo en el mundo con el tema de la pandemia. Y decía un experto de Inglaterra, básicamente esto: podríamos estar viviendo en un mundo muy diferente del que conocemos durante un año o incluso en los próximos meses. Básicamente lo que está diciendo es que el escenario del mundo, como lo conocemos, va a cambiar. Y va a cambiar por muchas razones, por supuesto. Pero una de las cosas que tenemos que estar nosotros listos es precisamente para el cambio de escenario, que va a provocar no solamente este asunto que se está viviendo a nivel global, sino asuntos particulares que nosotros vivimos a diario. Porque aunque no nos demos cuenta, todos nosotros vivimos cambios de escenario. Y no necesariamente por causa de alguna tragedia. Vivimos cambios de escenarios cuando estamos, por ejemplo, tratando de emprender un proyecto. Salimos de un trabajo y emprendemos algo propio, es un cambio de escenario. Ya no vamos a depender de las finanzas de una compañía, sino que de lo que Dios nos ayude en el proceso de crecimiento de este proyecto. De repente cambiamos de escenario cuando saltamos de ser soltero a estar casado, de estar casado a tener hijos. Cada situación nueva o diferente es un escenario que tenemos que aprender a enfrentar. Y si no lo hacemos de la forma correcta, nos puede ir mal. De ahí el título del mensaje de hoy: me cambiaron el escenario. Y cuando a uno le cambian el escenario, insisto, se nos tambalea el piso, se nos mueve el piso. Hay un episodio bíblico en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 1 y 2, que básicamente nos relata un momento cuando le cambian el escenario al rey del momento, a Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Hasesón, aunque no tiene el acento, Hasesón, como lo quieran leer, ¿verdad? Que es en Gadi. Más allá de los nombres, lo que llama la atención es que este rey estaba en un ambiente de paz y de pronto se le mete un conflicto en su vida. Tiene que enfrentarse ante un nuevo escenario, ante una nueva circunstancia, de manera inesperada. Ahora noten esto: ¿cómo yo me doy cuenta que estoy viviendo en una nueva temporada o en un nuevo escenario en mi vida? ¿Cómo me doy cuenta de que el piso se me está moviendo y que a lo mejor, si no me entero, tampoco voy a tener las herramientas que se requieren para enfrentar la vida en esta nueva etapa en la que me encuentro? Y permítanme compartirles 3 cosas que nos van a ayudar a entender que me estoy
adentrando en una nueva temporada de mi vida. Número 1, observa en pantalla, descubro que estoy en un nuevo escenario cuando las situaciones se me están saliendo de control. Eso es lo primero. Cuando yo siento que en esta etapa de mi vida no tengo el control de las cosas que tal vez antes yo tenía, entonces significa probablemente que mi escenario de la vida me está cambiando, que hay algo que no está funcionando como yo normalmente estaba acostumbrado a que funcionara. A lo mejor estoy viviendo una nueva asignación en un trabajo, a lo mejor se están viendo facturas en la casa que tal vez antes no llegaban. Por ponerles ejemplos tan sencillos y tan rutinarios, a lo mejor mi factura era de 500 córdobas, pero estoy comenzando a perder la paz porque la factura ahora se me subió hasta 1200, 1300 córdobas. Y ese pequeño cambio de escenario en términos económicos me hace perder el control. Y perder el control muchas veces me hace perder la paz, la tranquilidad, me llena de afán, de temores, inseguridades, incertidumbre, etc. Número 2. Descubro que estoy en un nuevo escenario cuando hay situaciones inesperadas que me desajustan. Me pueden desajustar a nivel emocional, no únicamente en términos económicos. Y número 3, me doy cuenta que estoy en una nueva etapa de la vida cuando tomo malas decisiones y comienzo a sufrir las consecuencias. En el caso de Josafat, dice el versículo 3 del capítulo que estábamos leyendo de Segunda de Crónicas 20, entonces él, refiriéndose a Josafat, tuvo temor. Porque cuando viene el cambio, viene el miedo de qué pasará, de qué vendrá. Yo no sé ustedes que son padres hoy por hoy, si les ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros, me refiero a mi esposa y a mí, cuando nos enteramos que vienen nuestros hijos y por supuesto hay una alegría, hay una felicidad. Pero luego del momento de la alegría y la felicidad comienzan los cálculos matemáticos por acá a darnos vuelta. Especialmente cuando tal vez uno no tiene la gran comodidad financiera. Y entonces uno comenzaba a hacer cálculos y decía, se me viene un hijo. Y el hijo significa leche. Y el hijo significa pañales. Y el hijo de paso significa una cuna que no tengo todavía. Y que si la meto en el presupuesto me voy a desajustar. Y que ahora, ¿cómo hago? Ya no me voy a dar ciertos gustos que tal vez antes me daba. Y entonces, dependiendo de la realidad de cada quien, un cambio de escenario provoca miedo, provoca temor, por asuntos muy obvios, muy básicos. Lo mismo que estamos pasando actualmente con este tema del coronavirus. Nos va a cambiar el escenario, porque va a implicar que en algunos casos puedan haber algunas personas que no van a continuar yendo al trabajo, otros que tal vez no nos vamos a poder reunir a nivel de iglesia. Otros y comenzamos no a ver cada escenario que se pudiera plantear, y entonces el simple hecho de plantear escenario puede generar miedo, puede generar temor, y es lo que creo que está atacando muchísimo en este tiempo al mundo, por supuesto, pero permítame ser más puntual, a la iglesia del Señor. Y digo a la iglesia del Señor porque en teoría nosotros deberíamos de mostrar en medio del miedo natural que cualquier ser humano puede tener ante algo inesperado, ante algo tan desconocido como esto, deberíamos de sostenernos en la roca inconmovible que es Cristo y ahí depositar nuestra confianza, ¿sí o no? Sin embargo, nos da miedo y genera pánico en algunas personas, en la mayoría de las personas. Y se nota en la forma en la que el mundo se está comportando, se nota en la manera en la que estamos ansiosos por conocer cada noticia, cuál es la novedad de hoy, cuántas personas murieron, cuántos se infectaron. Ya somos más de 200,000 los que están infectados, ya son más de 6,000, 7,000 los que han muerto, y tantos murieron hoy en Italia y tantos han aparecido ahora en otros países y ya están cerrando la frontera acá. Y cada una de estas cosas mal manejadas, mal gestionadas, nos quita la paz y la tranquilidad. Y entonces un escenario como ese hasta hace poco más de un mes no lo teníamos. Pero hoy vivimos en un mundo con un nuevo escenario. Y eso se lo estoy graficando para ilustrarle lo que sucede en el plano personal en otras instancias de la vida. Se nos cambian las cosas, el mapa de nuestra vida, permítanme usar esa ilustración para hacer esta analogía, el mapa de nuestra vida también cambia.
Cuando cambia nuestro trabajo, cuando cambia nuestro salario, cuando cambia la dinámica de nuestra vida, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando se nos viene una enfermedad, etc. Y esto no solamente provoca miedo, sino provoca el sentirnos incapaces porque no sabemos qué hacer. Dice la Biblia en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Eso fue lo que dijo Josafat. No sé qué hacer. No tengo la más mínima idea de cómo comportarme ante esto que se me está viniendo. Y esto genera crisis. Y esta palabra, crisis, observe por favor en pantalla, en el original griego básicamente se escribe muy parecido cuando lo hacemos la traducción de esta palabra. Observe lo que significa. Literalmente, en el griego significa decidir. Y en la idea griega, la palabra crisis era la acción de que algo se separa y en el proceso de separación, en el proceso que algo se rompe, yo tomo distancia, analizo y decido lo que voy a hacer a partir de que algo se ha roto. Esa era la idea griega acerca de la palabra crisis. Cuando algo se rompe, tomo distancia, analizo, evalúo y tomo una decisión. Pero note que para nosotros crisis es dolor, es lágrimas, es soledad, es inseguridad, es muchas cosas negativas. Pero cuando usted va a su etimología, es una palabra que significa decidir. Habla de decisiones. Una crisis es una oportunidad para comenzar a tomar decisiones. Crisis en el matrimonio debería ser la oportunidad para tomar distancia y evaluar qué se rompió en el matrimonio. Y poder conscientemente decir, hey, esto está roto. Tenemos que tomar una decisión para que esta crisis se supere. Tenemos este problema en la empresa. Es una crisis que se está acrecentando. Tenemos que tomar una decisión, etcétera. En cada aspecto de la vida, crisis significa decisión. ¿Qué hacer, por lo tanto, entonces, ante un nuevo escenario de la vida? Aquí está el primer consejo de 4 que le quiero dejar. Este es el primer consejo para saber qué hacer en un nuevo escenario. Debo evaluar mi nivel de responsabilidad. Porque a veces las cosas cambian en la vida, no porque Dios no porque Dios quiso, no porque haya sido la voluntad del Señor. Dios lo habrá permitido, pero a lo mejor no es la voluntad de Él y fue responsabilidad nuestra. Pero cuando uno no asume su responsabilidad, puede cometer el error de enojarse culpando a otras personas por las desgracias que tal vez yo estoy viviendo hoy por hoy. Se parece mucho a lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3. Por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Es la típica persona que toma decisiones, le va mal, pero no asume la responsabilidad de sus decisiones. Y como le va mal, piensa que Dios tenía la obligación de ayudarle. Y como tal vez Dios no intervino, entonces luego se enoja con Dios. Y Dios agarra la culpa de algo que en realidad es responsabilidad mía. Porque fui yo que en mi necedad hice cosas que a lo mejor no debí. Y ahora, en este nuevo escenario donde estoy viviendo las consecuencias de mis malas decisiones, en lugar de corregir y asumir y ser honesto conmigo mismo, me enojo con Dios. Por tu culpa, Señor, no me ayudaste. ¿Cómo es que sos misericordioso? Yo escucho allá en la iglesia que hablan de un Dios que es misericordioso, cuyas promesas están para mí, pero no hiciste nada en este momento. Nos enojamos con Dios, tal vez de decisiones que tomamos nosotros en necedad. Lo primero que tengo que preguntarme cuando estoy en una nueva etapa de la vida, en un cambio de la vida, que a lo mejor me está incomodando este cambio, que a lo mejor me está moviendo el piso, es, ¿será que acaso he llegado hasta aquí por responsabilidad mía? ¿Saben por qué es importante? Porque si me doy cuenta que llegué ahí por culpa mía, no se trata ahora de autoculparme, se trata de entender qué cosas me llevaron hasta acá para no volver a repetirlas.
y corregir en el proceso. Número 2, esto es lo segundo, debo reconocer el proceder de Dios. Dios a veces intencionalmente me cambia el escenario de mi vida. Y en el escenario nuevo surgen necesidades nuevas, surgen cosas que yo comienzo a necesitar y que si no las tengo me siento inestable, inseguro. Como me casé, necesito más dinero en mis ingresos porque ya no voy a lograr sobrevivir con el ingreso de soltero. Necesito un ingreso que sea digno de casado, piensa uno a veces. Y así en cada aspecto de nuestra vida. Me gustó esta frase que escuché por ahí y se la comparto. De Dios no siempre tendremos la respuesta que queremos, pero sí la que necesitamos. Y esto va a ser muy importante que lo abracemos. De Dios no siempre vamos a tener la respuesta que queremos, pero sí la que necesitamos. Nuestras oraciones están llenas de peticiones en base a lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero las respuestas de Dios no siempre van a estar llenas de soluciones a esa necesidad que nosotros expresamos. Las respuestas de Dios van a estar llenas de su perfecta, buena y agradable voluntad. Y nos va a dar no lo que queremos, sino lo que se requiere para nuestra vida. Y mi estimado, tenemos que recordar esto: los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y por lo tanto tenemos que aprender a confiar en cómo Dios está respondiendo cada una de nuestras peticiones. Y aunque no estemos recibiendo todo lo que queremos, vamos a tener de Dios todo lo que necesitamos. Amén. A eso tenemos que apuntar. En eso me tengo que sostener. Efesios 1:11 nos enseña que Él, refiriéndose a Dios, actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Este pasaje siempre me ha gustado desde que lo leí la primera vez. Dios actúa de manera que todo lo que sucede en mi vida, lo que me agrada y lo que no me agrada, lo que parece bueno y lo que no parece bueno, todo, absolutamente todo, Él hace que salga de acuerdo con su voluntad. Tengo que aprender a descubrir que si a lo mejor en esta nueva etapa de mi vida hay algo que Dios me quiere enseñar, que en el antiguo escenario jamás me lo hubiera enseñado. Jamás. Lo comencé a ver con nuestros hijos, por ejemplo, insisto. Nosotros teníamos X recursos cuando estábamos con nuestro primer hijo. Salta el segundo hijo, y digo salta como que desapareció, no. Recibimos nuestro segundo hijo en un proceso y otra vez el temor era, ya, porque el primero tenía 5 años, iba a cumplir 5 años cuando tenemos la noticia de que esperamos al segundo. Y entonces la alarma salta y comienza uno nuevamente con los cálculos. Ok, ya había arreglado la vida para uno más, pero ahora salta el otro. No habíamos puesto acá el segundo niño. Y uno en un nuevo escenario a veces no entiende cómo Dios comienza a operar. Y nosotros nos hemos dado cuenta que al menos en nuestro particular caso, nuestros hijos no solamente han significado una nueva etapa, también ha significado una nueva forma en la que conocemos a Dios, su bondad, su provisión, su compasión y su amor tan presente aún en los detalles. Un nuevo escenario para nosotros ha significado una nueva forma de conocer a Dios. No debería de significar simplemente miedo, angustia. Pregúntese si está acaso en una etapa diferente que le está tambaleando un poquito el piso. ¿Cómo pudiera conocer a Dios en esta nueva etapa? ¿Qué a lo mejor Dios quiere revelarte en esta etapa en la que se encuentra? ¿Qué será? Número 3, debo evaluar los recursos que tengo.
¿Saben por qué es importante evaluar los recursos que tengo? Porque cuando me mueven el piso, cuando cambio el escenario, a veces siento que no soy capaz de moverme en un lugar distinto, en un lugar diferente. No sé si le ha pasado a usted cuando salta de un trabajo a otro. Y a lo mejor el trabajo nuevo es más exigente, más profesional. Y quizás comienza uno a preocuparse y a pensar si a lo mejor tengo o no tengo lo que se requiere para trabajar y cumplir con el estándar que se me va a exigir. Le cuento, cuando yo estaba en la universidad, tuve como una pasantía, una suerte de pasantía en una revista con una circulación bastante mínima. No eran muchos números eran muchas revistas las que se regaban por ahí. Yo creo que solamente en algunos círculos universitarios. Y trabajé como 4 meses tal vez en esa revista. Terminando esos 4 meses en esa revista, aparece la oportunidad de trabajar en uno de los diarios de circulación nacional. Y fue algo tan rápido y tan interesante, porque estaba yo sentado junto con algunos compañeros de la universidad en uno de los pasillos, cuando aparece un profesor diciendo: hey, ¿quién de ustedes quiere trabajar? Y todos queríamos, por supuesto, ¿no? Todos queríamos trabajar. Ok, segunda pregunta, dice él: ¿quién sabe de deporte? Y ya los demás no levantan mano. Y yo me atrevo, no es que era un experto, pero me atrevo a decir, más o menos le hago, le digo. Honestamente no sabía mucho, pero me gustaba el deporte. Pues yo más o menos le hago. Yo asumía que se estaba refiriendo a una pasantía en alguna revista. Y entonces levanto la mano y digo: hay que aprovechar cualquier cosa que se venga. Ok, dice: pasá por mi oficina a tal hora y te voy a entregar una carta. Cuando llego a su oficina, era una carta para trabajar en este medio de comunicación que les digo, de circulación nacional. Y entonces, cuando ese mismo día tengo mi entrevista con el que fue luego mi jefe, yo me sentía, como decimos de manera muy popular, acalambrado. Digo, porque no es lo mismo trabajar para una revista con una tirada, con un tiraje de, yo qué sé, 100 tal vez, 200 cuando mucho, y mucho, a trabajar en un diario que son miles de periódicos al día. Y entonces yo estaba hablando con el que era mi jefe en esa entrevista y yo pensando: ¿voy a socar o no voy a socar en el fondo? Yo no se lo decía a él. Y si llego a escribir y me tira el primer trabajo que le hago, y comienza el miedo ante el nuevo escenario: ¿tengo o no tengo? Por eso aquí el tercer consejo: debo evaluar los recursos que tengo. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces no confiamos en lo que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos serios problemas de autoconfianza, serios problemas de creer por aquello que Dios puso en usted. Dios puso un talento, Dios puso una capacidad, te pone en el lugar correcto, porque a lo mejor fue lo que pediste, pero cuando estás ahí te tiemblan los pies y te sentís incapaz. Y es normal que haya un cierto nivel de nervio. Lo que no es normal es que no tenga la confianza de que aquello que Dios puso en mí es suficiente para operar en el lugar que Dios me está poniendo de aquí en adelante. Note por favor este ejemplo, Segunda de Reyes 4, versículo 2. Está Eliseo con aquella mujer, recuerdan que recién su esposo había fallecido, el esposo le deja una deuda y la mujer se siente en la calle, no tiene nada básicamente, o al menos eso es lo que ella piensa. Y le dice el profeta: ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. ¿Qué tienes en la casa? Le pregunta otra vez Eliseo: ¿qué tienes en la casa? Y ella le responde: absolutamente nada. Pero no es cierto, sí tenía algo. Y usted lo lee a continuación. Pero note esto: ¿usted en qué es bueno? No, yo soy bueno como contador, pero ni tanto, la verdad, ¿sabe? Entonces es la gente que no confía en aquello que Dios ha depositado en ellos. Otro ejemplo,
clásico. Mire por favor el ejemplo de Moisés, Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no te ha aparecido? Y noten la forma en la que Dios le responde a Moisés. ¿Qué tiene en la mano? Si esta fuera una versión más nica, sería: ¿qué tenés en la mano, Moisés? ¿Qué tenés en la mano? Y él le respondió: pues una vara. Una vara. Noten que Dios no le dice qué es lo mejor que tenés. No le está preguntando qué es lo mejor que tenés. Le preguntó qué es lo que tenés en la mano. Y él responde básicamente: una vara, Señor. Le hago la pregunta a usted. Permítame el atrevimiento en este momento de hacer la misma pregunta que Dios hizo a Moisés. ¿Qué tiene usted en su mano? ¿Qué talento Dios le puso? Pueden haber dos respuestas. Una, alguien que diga honestamente: pastor, la verdad no sé cuál es mi talento. Puede que haya esa respuesta. O dos, puede que lo sepa, pero no crea que ese talento sea suficiente para una nueva etapa en su vida. Para resolver el primero, tiene que entender que Dios le entregó algo. Nadie es bueno para nada. Nadie. Dios en su misericordia nos ha entregado a todos, talentos, capacidades, dones, a todos. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos hemos escuchado desde nuestra niñez que en algunos casos nos han dicho: vos no servís para nada. Y fuimos creciendo, fuimos madurando, fuimos haciéndonos adultos y creímos a esa expresión de que no servís para nada. Y en un país como en el que vivimos, donde constantemente vivimos con recursos limitados, es una mentalidad que se asienta más, se afirma más en el corazón de nosotros. Y no sentimos que somos capaces. Básicamente nos amedrentamos ante personas que vienen del extranjero y que a lo mejor tienen el mismo talento que usted tiene, pero se siente menos. Pero usted tiene también un talento, mi estimado. ¿Quiere otro caso bíblico? Vaya por favor y vea Esther. Esther tenía todo lo que se requería para la asignación que Dios había dispuesto para ella. Dice el libro de Esther en el capítulo 2, versos 15 y el 17. Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Usted sabe que la Biblia dice que Esther era hermosa, pero de paso, además de ser bonita, tenía una personalidad agradable. Pero no solamente eso, era inteligente. La Biblia añade que y ella halló gracia y bondad más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina. Noten que son cosas que a lo mejor ni parecen muy importantes para otros, pero el hecho de tener una personalidad agradable, en el caso de Esther, de ser una mujer inteligente, de ser una mujer hermosa a la vista de este rey, fue suficiente para cumplir con lo que se requería en esa etapa de su vida, en ese nuevo escenario de su vida. Ya no sería más una mujer que era parte de un reino, ya iba a ser la esposa del rey de esa época. Algunos no se miran en un escenario diferente al que ya están, porque sienten que no tienen lo que se requiere. Por eso, por más que venga alguien aquí, noten que el año pasado hubo una jornada de diplomado, donde se apuntaba a darles herramientas para que se animaran a emprender algo. Y mucha gente a veces no se anima por muchas herramientas que se le ofrezcan, porque en el fondo a lo mejor no se lo creen a ellos mismos. No confían en lo que Dios les ha dado. Y sienten que el nuevo escenario es demasiado grande, les queda muy grande la nueva etapa. Y por lo tanto deciden: no, yo no voy a aceptar ese puesto porque no puedo. Y a lo mejor el jefe sí cree que uno puede, pero uno piensa que no puede. Y número 4, lo cuarto que tenemos que hacer en un nuevo escenario: no debo obsesionarme con lo malo.
¿Saben por qué? Porque cuando nos cambian las etapas en la vida, comenzamos a ver lo malo en cada etapa de la vida. Desde que me casé vivo amargada. Desde que me casé vivo con este hombre que no hace nada, que no sirve para nada. Desde que tengo hijos ya no puedo dormir. Desde que estoy en ese trabajo pasa esto, pasa aquello. Desde que me enfermé por fulanita o por fulanito. Y nos comenzamos a obsesionar solamente viendo lo malo. Y sabe, cuando usted y yo nos obsesionamos con lo malo, se activan entre muchas cosas estas tres. Número uno, se activa el temor. Cuando yo me obsesiono con lo malo, siempre se va a activar el miedo. Mire por favor lo que dice Deuteronomio 31, versículos 7 y 8. Enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Noten esto, le está diciendo Moisés: ¿sabes qué, Moisés? ¿Sabes qué, Josué? Se te viene una etapa diferente en tu vida. Va a ser vos quien vas a dirigir a este pueblo a la conquista de un territorio que todavía no han visto, pero que es muy bueno. Y noten cómo lo prepara. Versículo 8. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Y noten lo que le adelanta, porque un nuevo escenario da miedo. Echa fuera el miedo y la cobardía. Es un buen mensaje para nosotros en algunas ocasiones. Echa afuera el miedo y la cobardía. ¿Tiene miedo? Échelo fuera. No seamos cobardes ante nuevos escenarios que a lo mejor Dios nos ha permitido poder vivir. Lo segundo que se activa cuando nos obsesionamos con lo malo, ¿saben qué es? La ansiedad. David escribió en el Salmo 119, versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El miedo y la ansiedad, decía alguien, son como familiares, son como primo hermano, porque el miedo ve una amenaza, pero la ansiedad se la imagina. El miedo sabe que hay algo malo que le puede pasar por allá adelante. El ansioso no lo ha visto, pero piensa que puede haber algo. Y pierde la paz sin tener certezas. Pierde el sueño. Incluso hasta tiene algunos asuntos en su cuerpo. Se comienza a ver afectado. Los nervios, la presión, el corazón comienza a latir más fuerte. Y lamentablemente todo porque no estamos dispuestos a dejar de enfocarnos en lo malo en esta nueva etapa de la vida. Y noten sí o no que el mundo está muy ansioso con esta etapa del coronavirus que se está viviendo. Y ahora pasamos de la moderación, de ser prevenidos, de cumplir con las normas básicas de prevención, lavarse las manos y todo lo que usted ya ha escuchado, pero pasamos a veces al pánico. Y aquí es donde lamentablemente nos detiene el disfrutar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero que se activa cuando nos enfocamos tanto, nos obsesionamos tanto en el mal, es la depresión. Estas tres cosas son muy amiguitas: la ansiedad, la depresión y el miedo. ¿Sabe cómo suena la depresión? Por favor, vaya conmigo a Job y mire cómo suena alguien deprimido. Job 30:16. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. La vida se me escapa. Job 7:6. La vida se me escapa con la velocidad del rayo. Ya he perdido toda esperanza. Una persona deprimida básicamente es alguien que ha perdido la esperanza. Job 17:11. Mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido y los deseos de mi corazón están destruidos. Algunas personas se sienten así,
que los días se les están acabando y no porque estén en avanzada edad, sino porque sienten que su vida está contra reloj siempre. Versículo 15 del mismo Job 17. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? ¿Han visto esa gente que por causa del dolor, por causa de lo que están viviendo, te preguntan, dígame cómo lo resuelvo esto? Dígame. A ver, dígame, ¿cómo hago para resolver este asunto financiero? Mire, el banco me va a quitar la casa. ¿Cómo hago? ¿Dónde está mi esperanza? He orado, he servido, he ministrado, he sido fiel. Yo doy mis ofrendas, soy generoso con otros ministerios, ayudo a las personas, pero no tengo esperanza ya. Dígame, ¿dónde la encuentro? ¿La perdí? ¿Cómo le hago? Mi esposo se fue de la casa, mi esposa se fue de la casa, mis hijos no me quieren ver, mi familia se destruyó. Y para colmo, ahora viene este coronavirus. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Sabe qué le diría Pablo? Se lo dijo a la iglesia, de hecho, de Colosas, en Colosenses 1:27. Cristo está entre ustedes y es su esperanza de gloria. Cristo está entre ustedes y es su esperanza de gloria. Cristo en mí es esperanza de gloria, independientemente de que las cosas no estén saliendo como yo quiera. ¿Sabe qué significa eso? Que mi esperanza no tiene que estar regulada únicamente por lo que me está pasando en este lapsus temporal de la vida. Mi vida va más allá de lo terrenal, de lo temporal, de lo efímero que vamos a estar aquí en carne y hueso. Cuando usted aceptó al Señor, usted pasó a una vida eterna. Somos parte de un grupo de personas que ha comenzado un peregrinaje eterno. Lo que pasa es que naturalmente nos angustian los problemas y los nuevos escenarios y se nos olvida que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Amén. Termino con esto. Isaías 43, versículo 18 y 19. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Es Dios diciéndonos recurrentemente esto, mis estimados. No se aferren al pasado. Ni siquiera si el pasado ha sido bueno. Algunos se aferran a las heridas del pasado, otros se aferran al éxito del pasado. ¿Sabe qué es triste? Para mí sería triste decir que lo mejor de mi vida fue ayer, porque eso solamente significaría que mi hoy es un fracaso. Yo no quiero creer que lo mejor que yo he vivido sucedió ayer. No quiero creer que la mejor etapa de mi vida a nivel ministerial fue ayer. No quiero creer que la mejor etapa de mi vida matrimonial fue ayer. No quiero creer incluso que la mejor etapa de mi vida con mis hijos como padre fue ayer. Quiero creer que hoy estoy en algo nuevo y mejor que el ayer. Porque Dios constantemente está haciendo algo nuevo. Algo nuevo Él está haciendo en usted. Y nos atemoriza lo nuevo. Es natural, es normal, especialmente si lo nuevo no suena bonito y pareciera amenazante o peligroso. Pero dice el Señor, eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Porque alguien dirá, suena bonito, pastor, algo nuevo, pero pareciera que me está vendiendo como que me va a dar una enorme bendición. ¿Sabe qué? No le estoy vendiendo eso. Le estoy diciendo que a pesar que lo nuevo a veces va a implicar pasar por un desierto, Dios ha prometido que va a abrir un camino en el desierto y río en tierra desolada. Lo nuevo puede implicar desierto. Lo nuevo puede implicar crisis. Lo nuevo puede implicar que se me mueva el piso. Pero jamás va a implicar que Dios me va a abandonar. Jamás. Lo nuevo puede implicar incertidumbre,
porque no sé qué vendrá. Pero ahí en lo nuevo, Dios también me está diciendo, confía, porque en mis manos están tus tiempos. En mis manos están tus tiempos. El mundo está muy paranoico y lleno de mucho pánico. ¿Sabes dónde este mundo puede encontrar esperanza? Y no hablemos de mundo ahora. Esta sociedad, la nuestra, en este país, ya está entrando en una etapa de pánico. Y no es posible que nosotros que tenemos a Cristo dentro, que es nuestra esperanza de gloria, no podamos enseñarle a ellos cómo tener paz en medio de una tormenta. Tenemos que enseñarles, modelarles, por mucho que también nos cueste a nosotros en un proceso, que Dios abrirá camino en el desierto y ríos, aún en tierra desolada. Amén.